Soy Asma Lamrabet, soy médico, escritora y trabajo e investigo en temáticas de mujeres y Islam. Pero son feminismos islámicos porque son múltiples y depende del contexto social, geográfico. Es como el feminismo también occidental, no hay un feminismo occidental, porque ¿qué quiere decir occidental? Puede ser hasta europeo, ¿no? El feminismo español no es el francés, no es el inglés, no es de Estados Unidos. Entonces, son feminismos siempre, pero son principios que son universales y modelos que son diferentes. Los principios me parece que todas las feministas del mundo las comparten. Libertad, dignidad, autonomía, igualdad. Pero los modelos, cada contexto tiene que tener su modelo. Los modelos son diferentes. ¿Por qué el feminismo islámico o musulmán no puede ser? Por ejemplo, el feminismo en Estados Unidos, hay feminismo que se llama el feminismo de las blancas y hay el feminismo afroamericano. Hay el feminismo de la teología de liberación en América Latina. Hay el feminismo judaico, donde el judaísmo, donde las mujeres de tradición judía están trabajando con los textos sagrados del judaísmo. Entonces, cada contexto debe tener las feministas que van a trabajar a partir de este contexto. Yo como feminista, viviendo en Marruecos, el referencial islámico de la religión es muy importante. Entonces, mis argumentos yo debo trabajarlo desde el interior, de este modelo y de este país y de este contexto. Es por eso que tenemos el derecho de tener nuestro feminismo, porque o si no sería el feminismo universal, sería un despotismo, quiero decir que es como un racismo académico, de decir hay un solo feminismo y los demás no debe ser. Como tienen los africanos americanos de Estados Unidos tienen el derecho de tener el feminismo suyo, nosotros también. El feminismo latino, chicano, LGBT, todo eso son feminismos con un adjetivo que sigue, porque parten de su discriminación. Y nosotros también, feministas del Islam, musulmanas o islámicas, porque hay una discriminación a partir del Islam. Los valores principales de la justicia, de la igualdad, de la dignidad de la mujer, de la emancipación, de la autonomía, son valores que no se pueden decir hay igualdad islámica o igualdad china o igualdad de Estados Unidos. No. La lucha por la igualdad es la misma, es igualdad de derecho entre los hombres y las mujeres. Pues, ¿cómo trabajar para llegar a esta igualdad? Eso es el modelo y el contexto que lo va a decir. Debemos clarificar lo que es Islam y lo que es la modernidad, porque cuando hablamos de Islam no hemos dicho nada. Hay el Islam, el texto sagrado por los creyentes, que es la revelación, el mensaje espiritual, pero hay las interpretaciones, hay lo que llamamos el fiqh, o es la jurisprudencia islámica, las leyes, la sharia, eso todo es el Islam. Hay Islam institucional y Islam espiritual. Y la modernidad, ¿de qué modernidad estamos hablando? De una modernidad occidental, que es un poco voy a decir europeocentrista, que quiere decir que la modernidad debe ser europea o no. No, yo pienso que la modernidad es también universal, es pluriversal. Todas las civilizaciones y las culturas han dado algo a la modernidad que estamos viviendo hoy. Entonces, el tema o la temática de las mujeres dentro de estos dos, entre Islam y modernidad, es verdad, es el punto débil, yo lo llamo del Islam. Entonces, cuando hablamos del Islam histórico, del Islam, de las interpretaciones, el Islam tradicional, clásico, es patriarcal. Tenemos un problema con las interpretaciones, pero no con la espiritualidad.
el mensaje espiritual del Islam es un mensaje liberador para las mujeres. Es exactamente como puede ser en las demás, religiones monoteístas, las cristianas o las que siguen el judaísmo o el budismo. El budismo o el cristianismo, todas estas filosofías tienen un mensaje espiritual que es liberador, donde hay igualdad. Pero los hombres siempre han tenido el monopolio de los textos sagrados, de la interpretación. Eso vale por el Islam también. Entonces en el Islam hubo un monopolio de los hombres que han interpretado el Islam, el mensaje que era liberador y igualitario, lo han interpretado por sus intereses y hubo una discriminación de las mujeres. Es por eso que vemos ahora feministas que trabajan a partir de los textos, como Amina Wadud, como Asma Barlas, como Ziba Mir Husseini, son académicas muy conocidas, que trabajan desde los textos para mostrar y tener argumentos en contra de la discriminación que viven. El feminismo islámico y musulmán es un feminismo decolonial porque tiene una historia de colonización, una historia donde la memoria de los musulmanes fue colonizada, su historia, su cultura. Entonces la decolonización es muy importante y es que siempre un pueblo para tener un progreso, para ir adelante, debe trabajar su historia y criticar también su historia. Y nuestra historia es una historia de la colonialidad. Entonces, el feminismo decolonial es un feminismo donde el feminismo islámico tiene un lugar, una parte muy importante. Porque está contra el feminismo hegemónico, que se llama el feminismo universal, entre comillas, y que se quiere hablar al nombre de todas las mujeres del mundo, pero más las del sur. El sur que es antes lo llamamos el tercer mundo, ¿no? Las mujeres del subsahariano, las mujeres de China, las mujeres de América Latina, no entran en el feminismo universal, hacen parte del feminismo decolonial. Entonces el feminismo musulmán también hace parte de eso porque su principio es decir que las mujeres musulmanes tienen el derecho de hablar por sí mismas. Tienen el derecho de ser los actores o actrices de su propia experiencia, memoria y de tener el lenguaje, las estrategias, el pensamiento que deben tener en su contexto. A mí no me gustan estos conceptos de blanco y de periferia, pero son ahora conceptos académicos. Sí, es verdad que nosotros como feministas del sur somos en la periferia porque hay un eurocentrismo, hay un racismo y además de la islamofobia que vemos, ¿no? Pero yo pienso que de mi parte espiritual, yo quiero un feminismo que trasciende todas esas rupturas, porque para mí los objetivos y las finalidades son las mismas. Cuando hablamos de libertad, de igualdad, de autonomía, son objetivos comunes y me parece que hay que trascender estas rupturas, estas confrontaciones y dialogar. No podemos tener el mismo pensamiento, no podemos tener el mismo approach, no podemos tener las mismas estrategias, pero podemos entendernos. Sí, es muy reduccionista, muy simplista, hay un poco de racismo también, pero del otro lado yo soy muy crítica también con mi tradición, porque hay un discurso islámico hoy que ha hecho del hijab de toda la identidad islámica de la mujer. Es decir, que dicen a las mujeres musulmanas que si tú no pones el hijab no eres una mujer musulmana bien o estás una traidora. Es el tipo de discurso que es muy, también en el lado islámico, que es muy reductor y que reduce todo el mensaje espiritual y la belleza del Islam a un velo que no tiene esta importancia en el texto sagrado. El velo debe ser una elección para la mujer, libre.
Es decir, las mujeres que sienten esta recomendación y que quieren ponerlo deben tener la libertad, pero las demás que no quieren deben tener la libertad también de no ponerlo. El velo es una expresión de la espiritualidad, no debe ser una expresión de la identidad, una identidad cerrada, y debemos dejar a las mujeres musulmanas de elegir lo que quieren por su cuerpo. Yo estoy un poco enfadada con el 8 de marzo porque, bueno, lo veo en otras partes también, en mi país, pero en otras partes se vuelve como una mujer, como una fiesta, como un día de la mujer, como un día de fiesta de la mujer. Entonces yo veo que los hombres, por ejemplo, o las, como voy a decir, empresas dan flores, dan regalos a las mujeres. No queremos ni regalos ni flores, queremos derechos. Entonces el 8 de marzo debe ser un día de conmemoración de las luchas feministas en el mundo. Sí que fracasó, pero este fracaso ha debido a la noción de la laicidad, del secularismo, que fue instrumentalizado por el despotismo político. Es por eso, porque yo soy por la laicidad, yo soy por si la laicidad quiere decir la neutralidad, la protección de todas las convicciones religiosas, yo soy por eso. Entonces a mí me gustaría tener un feminismo secular, es decir, que tiene la religión como espiritual, individual, una cosa que cada uno puede tener o no tener, ser ateo o creyente. Pero el problema es que en la historia del mundo árabe, el laicismo y el secularismo colaboró mucho con el despotismo político. Es por eso que fue rechazado por la población. Pues hay el libro de Zahra Ali que se llama Feminismos Islámicos, que es muy interesante porque recoge la visión de las feministas musulmanas de cada país y también de las comunidades musulmanas en Europa y en Estados Unidos. Hay un libro en inglés que se llama Man in Charge, que es de Musawa, que es una red internacional de feministas musulmanas que está basada en Kuala Lumpur, en Malasia, y han hecho un trabajo interesante, muy importante. Estoy dentro de este libro colectivo donde estamos deconstruyendo todo el autoritarismo masculino y la lectura patriarcal. Hay muchas, pero para mí Jan Bez será la mejor.